Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Por una tradición que tiene muchos siglos en la Iglesia, el Viernes Santo es el día en que escuchamos lo que se puede llamar el testimonio supremo de Jesús y también su testamento. Las últimas palabras de Cristo, las palabras pronunciadas desde el púlpito más noble y también el más terrible, son para nosotros el gran testimonio y el gran testamento. Acerquémonos para escuchar a nuestro Maestro, a nuestro profeta, pero sobre todo a nuestro amigo y Redentor, Jesús. Desde la cruz pronuncia su primera palabra, y es una palabra de perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabemos qué admirar más en esta palabra, si la mansedumbre, la paciencia, la delicadeza, la compasión, la intercesión. Oración eficaz es la oración de Cristo, y está el Señor pidiendo perdón por sus propios verdugos. Perdónalos, le pide Cristo sacerdote al Padre que le ha ungido. Perdónales, pide Jesucristo, cumpliendo en obediencia de amor el designio del Padre. Perdónales. Lo dice Cristo con su voz, pero lo dice primero con su sangre, con su dolor, con su gemido. Todo Jesús, todo Él en la cruz es una súplica de perdón. Todo Él en la cruz es una intercesión por el mundo pecador. Acudamos con confianza a este misterio de redención, a este misterio de amor. Las palabras de Cristo son capaces de transformar. Cristo con una palabra limpió leprosos. Cristo con una palabra resucitó a Lázaro. Cristo con una palabra levantó al paralítico. La palabra de Cristo es eficaz. La palabra de Cristo es poderosa. Y si Cristo pide perdón para nosotros, nosotros podemos contar con ese perdón. La oración de Cristo es el gran depósito. La oración de Cristo es el gran tesoro con el que todos podemos contar, hasta sus propios verdugos. Y si hemos sentido con toda razón que nuestros pecados y los del mundo entero son llagas abiertas en Jesús, tenemos que sentir también que la oración de Jesús es capaz de sanar nuestras llagas y es capaz de cambiar nuestra historia. ¿Qué sacamos de esta primera palabra? Resumámoslo en una frase. Puedo contar con el tesoro de la oración de Jesús. La palabra de mi Señor es eficaz, no dejará de cumplirse, y si Él pide perdón, yo puedo contar con ese perdón. Yo puedo contar con ese amor.
Jesús da una razón. No saben lo que hacen. Algo parecido nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Si hubieran conocido al Señor de la gloria, nunca le hubieran crucificado. Dios mío, qué espantosa ignorancia. Pasar por encima de Cristo sin conocerle. Pues no juzguemos demasiado duro a aquella gente. También nosotros pasamos por encima de Cristo muchas veces. ¿No nos ha dicho el Señor en el capítulo 25 de San Mateo? Cada vez que lo hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis, y cada vez que lo dejasteis de hacer con uno de ellos, lo dejasteis de hacer conmigo. ¿Qué indican esas palabras? Sino que Cristo sigue escondido y que el riesgo que corrieron sus verdugos es el mismo riesgo que nosotros corremos al pasar por encima del hermano hambriento, sediento, triste, enfermo, encarcelado, desconsolado o peregrino. También esa ignorancia de la que se quejó Jesucristo puede estar en nosotros. También nosotros, hermanos, tal vez hemos pasado por encima de Cristo y no le hemos reconocido. Acción práctica a la que nos invita esta palabra. Buscar a Jesús. Buscar a Jesús. El Jesús de la cruz está deshecho. El Jesús de la cruz está roto. El Jesús de la cruz estaba tan desfigurado que ni humano parecía. Dijo proféticamente Isaías. Y ahí se estaba revelando el amor divino. Cuando vayamos a buscar a Jesús en el hermano, no lo busquemos bonito, que no está bonito en la cruz. No lo busquemos sano ni agradable, que no es agradable ni está sano el Cristo de la cruz. Busquémoslo roto y doliente y encontraremos a Cristo en el hermano. Un pensamiento. Puedo contar con el tesoro de la oración de Cristo. Y un propósito. Voy a buscar a Jesús en mi hermano. Y ya sé qué tengo que buscar de mi hermano para encontrar a Jesús. Y encontrándolo allí, servirlo. Para que nunca tenga él que decirme: no me reconociste, no sabías lo que estabas haciendo. María Santísima, ruega, intercede por nosotros, para que sepamos reconocer a Cristo, como tú lo reconociste, también desfigurado en la cruz. Amén. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Jesucristo nuestro Señor predicó mucho del reino de Dios. No predicó mucho del paraíso. Si no me engaña la memoria, creo que buscaríamos infructuosamente otra alusión al paraíso si no es en este momento, en el momento y en la hora de la cruz. Y debe haber alguna razón muy profunda para eso. ¿Por qué habla Cristo de paraíso solamente cuando está rodeado, aplastado de dolor? ¿Por qué solamente ahí se refiere al paraíso? ¿Y por qué solamente ahí promete el paraíso? El paraíso había quedado cerrado por el pecado de nuestros primeros padres. Y hay una expresión que me gusta decir. Dios expulsó del paraíso a Adán y a Eva, pero no sacó a la serpiente. La serpiente sigue en el paraíso.
El paraíso es un lugar engañoso. Y esta es una realidad también en nuestra vida. ¿Qué es paraíso? El libro del Génesis lo define como un jardín de delicias, donde el alimento, la seguridad y el deleite están a la mano. Y son estas las tres cosas que todos queremos asegurar: sustento, no pasar ninguna necesidad; seguridad, no temer ninguna amenaza; deleite, no privarse de ningún placer. Paraíso es lo que ofrecen las agencias de viajes, también en estos días santos. Vaya a las islas del Caribe y disfrute de un paraíso. ¿Y qué significa eso? No padezca ninguna necesidad, no tenga ningún temor y no se prive de ningún placer. Pero ¿qué sucede con el ser humano cuando llega a un lugar así? ¿Qué sucede en la vida humana cuando siente que no tiene ninguna necesidad sin satisfacer? Que no tiene ningún peligro que le amenace y que puede dar rienda suelta y darse gusto a todo cuanto le apetezca. ¿Qué sucede con el ser humano? ¿Qué se vuelve el ser humano cuando vive en un paraíso? Esa pregunta no es difícil de responder. Cuando volvemos al paraíso, volvemos a la serpiente. Cuando volvemos al paraíso, volvemos a encontrar que el ser humano se vuelve tibio y después helado para el amor hacia Dios. Y descubrimos que se vuelve duro y después impenetrable para la caridad con los hermanos. Y descubrimos que luego se vuelve egoísta, codicioso y entonces resentido, vengativo, capaz de crueldad. Entonces ya no siente que los demás seres humanos son sus hermanos, sino siente que son sus enemigos. Por eso Jesús no prometió paraísos hasta este momento, hasta el momento de la cruz. Cuando llega la cruz, a un hombre de pasado muy oscuro y de vida bastante manchada, a un ladrón ajusticiado con razón, le dice: estarás conmigo en el paraíso. Porque ahí en ese momento la cruz ha expulsado del paraíso a ese ser que estorbaba, ha expulsado a la serpiente. De nuevo el paraíso se abre por la fuerza y por la virtud de la cruz. Primer pensamiento que me deja en claro esta palabra: el paraíso es un peligro, es una amenaza para mi alma. Y eso significa que si quiero servir a Dios, tengo que tener desconfianza de los lugares, las personas, las situaciones o los proyectos que me conduzcan a paraíso. Es decir, es malo para el ser humano no necesitar nada, sentirse a salvo de todo y pretender darse gusto en todo. Por ese camino se llega a la casa de la serpiente. Pero la cruz limpia esas tres cosas en el corazón. La cruz es el lugar de la gran indigencia, es el lugar de la total necesidad. La cruz es también el lugar de la absoluta desprotección. ¿Qué es Cristo en la cruz? Sino el gran desprotegido, el que está expuesto a los insultos, a las burlas, a las crueldades, a la dureza de todos. Y finalmente, si es propio del paraíso darse gusto en todo, parece que la cruz es el lugar donde todo lo contrario, no hay sino dolor. Y por eso, porque el paraíso es purificado por la virtud de la cruz, Cristo le dice el Evangelio a este buen ladrón:
está evangelizando ahí en la cruz, sigue evangelizando. Horas de azotes, horas de insultos, horas de traiciones no han destruido la vocación de Jesús, porque la vocación de Jesús es evangelizar, llevar la buena noticia a los pobres. Y no importa cuántos azotes le hayan dado, y no importa cuántos insultos y burlas, ahí sigue evangelizando desde la cruz. Propósito. Cuando lleguen las horas oscuras de mi vida, pediré al Señor Espíritu Santo para evangelizar también desde ese momento y también desde esa hora. Qué grande es el que puede evangelizar en la hora del dolor, de la enfermedad, de la tribulación, de la contradicción. Cuánta eficacia tiene esa palabra. Es fácil para una persona a la que todo le sale bien decir cosas bonitas, pero cuando vemos a un enfermo postrado, cuando nos encontramos con un agonizante que tiene su fe viva en Jesucristo, cuando nos encontramos con un mártir que en medio de su tormento sigue proclamando el amor de Dios, esas palabras son saetas encendidas que penetran en los corazones, que cambian las vidas, que transforman como transformó Jesucristo con estas palabras la historia de ese condenado. Una enseñanza entonces: cuidado con el paraíso, cuidado con esos tiempos en que todo sale bien, no tengo necesidades, estoy a salvo y me puedo dar gusto en todo. Y número 2, un propósito. Cuando lleguen las horas grises, en vez de dedicarme a autocompadecerme o a renegar o a buscar culpables, cuando lleguen las horas grises le pediré al Señor una gracia: poder evangelizar. María Santísima, Madre nuestra, en el orden de la gracia nos lo conceda. Amén. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Juan 19, 26, 27. Hermanos, si hay algo verdaderamente asombroso en esta enseñanza que Cristo nos está dando desde la cruz, es como Él, aunque parece vencido, es el vencedor. Ya hemos comentado, horas de azotes y de insultos no destruyeron la capacidad de Cristo para llevar una buena noticia. Y ahora tenemos que decir con asombro: tanta mezquindad, tanto odio que se juntó para destruir a Jesucristo, no le ha destruido la generosidad, no le ha extinguido el amor. Podemos mirar la cruz de dos maneras. Una manera es todo lo que nosotros le quitamos a Él. Le quitamos piel a fuerza de azotes. Le quitamos su sangre. Le quitamos sus ropas. Le quitamos la vida. Esa es una manera de mirar la cruz. Pero en el Evangelio de Juan, el mismo Cristo nos enseña algo distinto. A mí la vida no me la quitan, dice Él, yo la doy. Entonces hay un segundo modo de mirar la cruz. No como la secuencia de cosas que nosotros le quitamos, sino como la secuencia de regalos que Él nos ha dado. Y entre esos regalos no es el menor, sino tal vez de los más bellos o el más hermoso, su Santísima Madre. Él nos da a María. En la persona de Juan nos entrega a su Santísima Madre. Días de egoísmo, una noche espantosa de tortura, tantos episodios de traición no han destruido la capacidad de Jesucristo para darnos de sí. Y ahora le vemos entregándonos a su propia Madre. Deleitémonos un momento en esa palabra que le dice al evangelista. Y según nos invita el Papa Juan Pablo II,
Hagamos nuestra esta frase. ¿Cuántas veces ha predicado el Papa que esto, he ahí a tu madre, tenemos que repetirlo todos, especialmente cuando nos sintamos solos, cuando nos sintamos tristes, cuando nos sintamos destruidos, marginados, acabados? Y como un eco de esta frase, nosotros en Latinoamérica tenemos el recuerdo cariñoso de aquella expresión que utiliza la Virgen cuando saluda a Juan Diego y cuando le dice en una ocasión: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Como haciendo eco a lo que hoy nos dice Jesús: ahí está tu madre. María misma, manifestándose en el Tepeyac, le dice a Juan Diego: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Qué distinta es la cruz con María y sin María. Qué distinta. La cruz sin María es solamente un ejercicio de crueldad. La cruz con María es un ejercicio de fecundidad y de vida. Bien entiende la mujer, por el corazón que Dios le ha dado, que el dolor, sin dejar de ser dolor, puede ser fecundo. De hecho, tantas veces los padres de la iglesia compararon el momento y la hora de la cruz con el parto. Es tradición, fuerte tradición en la iglesia, afirmar que María estuvo preservada de los dolores del parto en el nacimiento de Cristo, nacimiento claramente milagroso. Y predican los santos padres de los primeros siglos de la iglesia que los dolores de los que estuvo preservada María allá en el nacimiento de Cristo son los dolores que ahora, de una manera infinitamente más profunda, infinitamente más intensa, está padeciendo, está viviendo. Pero así como la mujer cuando da luz, y esta comparación es de Cristo, sufre, pero luego encuentra el gozo de haber dado vida, así está María junto a la cruz, dándole un sentido a ese dolor, para que el dolor no sea muerte, sino camino hacia la vida. Esa es María en la cruz. Y quedémonos con ese pensamiento en esta palabra. La cruz junto a María es camino hacia la vida. La cruz sin María es un ejercicio de absurdo, de crueldad. Es el espanto simplemente de lo que puede el abuso de la tiranía, el abuso del egoísmo, el abuso del odio. Pensamiento: María, María Santa, convierte a la cruz en camino de fecundidad. Y de aquí surge también un propósito para nosotros. Todos tenemos sufrimientos, pero ¿no será que a veces estamos sufriendo más de la cuenta? No es que sufrir sea en sí mismo bueno. Hay sufrimientos que no le gustan a Dios. Dios no está de acuerdo con todos los sufrimientos. Y hay una parte del sufrimiento que se pierde. Propósito: nunca más voy a sufrir solo. Nunca más. Todos tenemos sufrimientos, pero tú escoges si quieres sufrir solo, si quieres sufrir sola, o si quieres sufrir al lado de aquella que conoce el camino hacia la Pascua. Propósito: nunca más vuelvo a sufrir solo. Nunca más. María, hoy Jesús nos ha dicho que tú eres nuestra madre. Y hoy te recibimos como Juan en nuestra casa, en nuestras cosas, en nuestro corazón. Te acogemos, María, y te pedimos la gracia de encontrar el camino hacia la Pascua en toda noche oscura. Amén. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34, Mateo 27:46. Pienso que esta es la palabra que más nos impresiona.
es el fondo del cáliz del dolor. ¿Por qué me has abandonado? Es la frase, es la súplica, es el reclamo más impresionante en los labios de Jesucristo. Cualquier papá amoroso sentiría partírsele el corazón oyendo una expresión así en labios de un hijo. ¿Por qué me abandonaste? Indudablemente, esta frase nos impacta en lo profundo del alma. Y para descubrir su sentido, creo que tenemos unas 3 claves de lectura. Primera, la frase está tomada de un salmo. Es el Salmo 22. Un salmo que empieza desde ese remolino, ese torbellino del dolor, y que termina en un sereno canto de esperanza. Dicho con otras palabras, Jesús en la cruz está orando. Estas son las palabras de un salmo. Jesucristo está defendiéndose, ¿cómo? Con la oración. Esa es la defensa, ese es el baluarte de Cristo. Le han quitado todo, le han quitado su dignidad, le están quitando su sangre y su vida, le han arrancado las ropas, acaba de entregar a la madre. Le han quitado todo, pero no le pueden quitar su corazón orante. Este es el baluarte en el que se sostiene Jesucristo. Y esto es muy grande saberlo, porque creo que en ningún otro momento podemos descubrir tanto la virtualidad de la oración como en el momento de la cruz. En la pasión de Cristo hubo tortura psicológica, humillación, golpes, injusticias, traiciones. Pero hay algo que es más fuerte que las traiciones, los golpes, la tortura psicológica y todo lo demás. Es más fuerte la oración. Aprendamos entonces de esta palabra, la fuerza que tiene la oración. Si la oración le dio la victoria a Jesucristo, la oración te va a dar la victoria a ti y me va a dar la victoria a mí. La oración es más fuerte que los golpes, que los dolores. La oración es más fuerte que la muerte. La oración. En segundo lugar, Jesucristo está orando aquí a nombre de todos los dolientes, de todos los que padecen. Aprendamos de esta frase a escuchar con dolor, pero también con comprensión cuando las personas se quejan. La próxima vez que oigamos a alguien decir, Dios no me escucha, ¿por qué Dios no me oye? ¿Dónde está Dios? O incluso frases más fuertes, como las que están en el libro de Job, por cierto. La próxima vez que escuchemos a alguien quejarse así, no le juzguemos tan pronto. Entendamos que hay uno que se llama Jesucristo, que es el embajador de todos los que han padecido hasta el límite de sus fuerzas. Entendamos que en ese momento quizá nos tenemos que declarar impotentes, pero tenemos que seguir reconociendo que hay un plan de Dios. El enfermo que muere en medio de terribles dolores, la madre que envejece sin ver regresar al hijo desaparecido o secuestrado, el papá que ha perdido en un accidente absurdo al hijo de sus entrañas. Tal vez esas personas pueden renegar. Sepamos escuchar con una gota de amor y de entendimiento a esas personas, recordando que todos ellos tienen en Jesús un embajador. Y la tercera clave de lectura es, mira
mira que la frase es como contradictoria. Le dice que lo ha abandonado y sin embargo le sigue hablando. Esto se parece a un salmo que me encanta, aquel que dice: recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. No es pecado llorar. No es pecado sentir que se nos amarga el corazón, eso no es pecado. No es pecado sentir que nos embriaga la tristeza, eso no es pecado. Pero cuando tengas que derramar tu llanto, no lo derrames en el altar de la venganza, no lo derrames en el altar de la locura, no vayas al altar del suicidio. Ve al altar de tu Creador y dile a tu mismo Señor que te duele y que recoja tus lágrimas. No es pecado llorar, no es. No es pecado sentir que somos de carne y no de bronce, eso no es pecado. El pecado empieza si derramo mis lágrimas en un altar que no sea el de Dios, o si busco un odre que no sea el de mi Señor. Enseñanza que nos deja esta palabra. La oración es más fuerte que todo. ¿Qué han hecho los mártires? Orar. ¿Cómo se han sostenido? Orando. ¿Cómo han sido posibles las misiones? Orando. Las vocaciones consagradas y santas, llenas de oración. La oración es poderosa. Alguien ha dicho, es casi omnipotente. Enseñanza para nosotros. ¿Y propósito? El propósito vamos a enunciarlo de esta manera. Voy a llorar. Voy a llorar. No soy de bronce. No soy de bronce, no soy de concreto. No soy de acero. Carne y hueso tengo. Y cuando tenga que llorar, voy a llorar. No voy a reprimirme, ni voy a enloquecerme, ni voy a enfermarme. No, voy a llorar. Pero voy a llorar ante mi Creador. Y voy a volverme hacia Él, porque Él es el único dueño de mi vida. Cuando todo brilla o cuando todo se oscurece. María, la Virgen orante. María, Sagrario del Espíritu Santo, concédenos ser hombres y mujeres de oración. Amén. Tengo sed. Juan 19, 28. De inmediato, mis hermanos, relacionamos esta palabra, estoy seguro, con aquel pasaje de la Samaritana, donde Cristo también se declara sediento. La sed es una realidad muy propia de la tierra de Jesús. Tierra sedienta. Hay también un salmo, el Salmo 63, que así lo recuerda. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Y por eso podemos hablar de la sed en varias dimensiones. Podemos descubrir la sed como esa íntima, irreemplazable, apremiante necesidad humana. Y entonces descubriremos que hay muchos modos de sed. La sed de la verdad, la sed de la justicia, de la que también habló Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La sed de la paz, tan esquiva, por ejemplo, en nuestro país. La sed de la santidad. La sed de Dios. Esa es una dimensión. Reconocer la sed como esa profunda necesidad de nosotros. Y aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Cuál es la sed que gobierna mi vida? Porque cada persona es gobernada por algún tipo de sed. El que tiene sed de justicia tal vez organice un ejército para liberar a su nación.
El que tiene sed de conocimientos, tal vez buscará sabiduría en los libros o en países lejanos. El que tiene sed del placer, seguramente buscará las conveniencias, el dinero fácil, los lugares de diversión. Podemos definir lo que nosotros somos conociendo la clase de sed que tenemos. Para nosotros no hay duda de cuál es la sed que tiene Cristo. Sed tiene su cuerpo deshidratado por la tortura a la que ha sido sometido. Pero además de esa sed biológica y física, sabemos cuál es la sed que tiene. Ya lo dijo San Agustín en el caso de la samaritana. Sed de nuestra fe para lograr nuestra salvación y la gloria de Dios. Esa es la sed de Cristo. Esa es la de Él y la mía. ¿Cuál es la sed que está gobernando mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo y hacia dónde me estoy encaminando? Hay una lámpara que podemos encender en el sendero de nuestra existencia y es preguntarnos seriamente cuál es la sed que nos mueve, porque no es tan obvio. Si nos vamos a referir, por ejemplo, al caso de religiosas o de sacerdotes, lo obvio debería ser sed de santidad, por ejemplo, pero eso no sucede siempre así. Se nos puede entrar de contrabando una sed de poder, o una sed de dinero, o una sed de fama. Preguntarse a fondo cuál es la sed que uno tiene es llegar a eso que Santa Catalina de Siena llamaba el conocimiento de uno mismo. No tengamos miedo a esa verdad que puede aparecer en nuestra vida cuando nos preguntamos seria y honestamente, ¿cuál es la sed que me gobierna? Hay otro enfoque también en el tema de la sed, y es el contraste que han predicado varias veces los antiguos padres de la iglesia. Cristo, que tiene sed, se convierte en la cruz en un manantial, porque de él sale sangre y agua. Tiene sed y da de beber. Se extrañaban los discípulos en el caso del episodio de la samaritana, cómo era que él no comía. Y él dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Y efectivamente, fíjate que en el caso de la samaritana, termina el capítulo, termina el relato y finalmente nadie le dio de beber a Cristo y tenía sed. Miremos ese misterio. Este tiene sed y da de beber. ¿Eso cómo se explica? Se explica porque el que tiene sed puede entender, puede comprender, puede descubrir las grietas del corazón humano. Con la ayuda del Espíritu expresémoslo de esta manera. El que sufre sabe cuáles son las puertas que pueden abrirse en los corazones humanos. El que no ha sufrido, el que no ha padecido, no sabe cuáles son las llaves que abren los corazones. Dice la carta a los Hebreos, tenemos un sumo sacerdote cual nos convenía, perfecto y compasivo. La compasión surge de la sed que se ha padecido. Nadie puede compadecer sin padecer. Es necesario haber padecido para poder compadecer. Y por eso la sed de Cristo es al mismo tiempo la llave que Cristo tiene para regalarnos la abundancia de su amor y para comunicarnos su verdad y su revelación. ¿Qué enseñanza nos deja esta sed? De tantas cosas yo me quedaría con aquella frase, con aquella pregunta. Mi vida está gobernada por alguna clase de sed. ¿Cuál es? Cada uno tiene que responder. Y por favor no respondamos con frases hechas. Respondamos desde el corazón, desde la intimidad del silencio y la verdad de Dios. ¿Y qué propósito nos podremos hacer escuchando esta palabra sobre la sed?
¿qué podremos decir? Que solo descubriendo el misterio de mi propio dolor, puedo atender, servir, aliviar el dolor de mi hermano. Mis dolores son mi gran tesoro. Por favor, no desprecies tus dolores. No les des de patadas ni los eches de tu vida. No reniegues tanto de ellos. Muchas veces, si has recibido muchos dolores, es porque Dios te ha dado un manojo de llaves para que abras muchos corazones. Propósito: no voy a renegar más de mis dolores. Cada dolor es una llave que me sirve para abrir un corazón. María, Madre del amor hermoso, Madre que padeciste la sed de no poder aliviar la sed de tu Hijo, Madre compasiva, enséñanos a rectificar nuestros afectos, a dirigir nuestras voluntades y a encontrar en todo la gloria de Dios. Amén. Todo está cumplido. Juan 19:39. Creo, mis hermanos, que cada uno de nosotros, cuando recorre este testimonio y este testamento de las 7 palabras de Cristo en la cruz, finalmente tiene una palabra que podría llamar su favorita. Yo debo confesarles que mi palabra favorita es esta, la 6ª. Todo está cumplido. En español y en otras lenguas, esta 6ª palabra se dice como con una frase: todo está cumplido. Pero en la lengua griega en que hemos recibido el Nuevo Testamento, esta palabra es una palabra, tetelestai. Tetelestai viene del verbo teló, que significa alcanzar la meta, llegar al final, lograr lo que se quiere. Es la misma raíz de donde viene telos, que es fin, y de donde lejanamente viene también todo aquello de teléfono, telégrafo, telecomunicación y todos los otros teles. Tetelestai es misión cumplida. Todo está consumado. Ha llegado el final. Se ha hecho la obra. Cuanto más lo pienso, más me asombra todo lo que puede contener una sola palabra. Está realmente repleta de sentido. Y en labios de Cristo, próximo a morir, verdaderamente es como un manantial que nos inspira tantas cosas. Todo está cumplido. Pero resulta que Jesús no dijo todo. Según las palabras del evangelista, dijo solamente el verbo es tetelestai. Es decir, el sujeto de ese verbo no está. ¿Qué es lo que ha quedado cumplido? En español se agrega la palabra todo. Pero ¿qué es lo que ha quedado cumplido? Podríamos decir la misión de Cristo. Qué hermosa manera de llegar al final de la vida y poder decir misión cumplida. Aquello para lo que vine a la tierra ha quedado hecho. ¿Cuántos podrían decir lo mismo? Un papá al momento de morir, una madre en agonía a menudo no tiene esa misma paz, porque siente que le quedaron muchas cosas por decir, muchas cosas por enseñar. Un profesor, al momento de despedirse de la cátedra o de llegar al final de su vida, seguramente recuerda lo que no pudo hacer. Un médico podría decir lo mismo, y un sacerdote otro tanto. Qué grande es poder llegar al final de la vida y decir, cumplido, misión cumplida.
Te he obedecido, Padre. La carta a los Hebreos aplica aquel salmo a Jesucristo. Ese salmo que dice: no quieres sacrificios ni ofrendas. Entonces yo digo, como está escrito en mi libro, aquí estoy para hacer tu voluntad. La carta a los Hebreos pone esas palabras en Cristo embrión, en Cristo entrando al mundo. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y Cristo saliendo del mundo a la hora de la muerte dice: aquí estoy cumpliendo tu voluntad. He realizado tu designio. He hecho lo que tú me habías pedido. Me parece tan bella la vida de Jesús en esa maravillosa unidad, que desde el principio hasta el final es una sola obediencia de amor al Papá. Que desde el principio hasta el final es una sinfonía de obediencia, una sinfonía de escucha y puesta en práctica del designio de Dios. Pero también podemos aplicar esta palabra en otro sentido. Como Jesús dijo solamente el verbo, tetelestai, entonces también se puede aplicar, por ejemplo, a la alianza. Recordemos que nosotros somos el pueblo de la nueva alianza. Y Dios había prometido por los profetas, especialmente por Jeremías, que vendrían tiempos de una nueva alianza. Y esta será la alianza que sellaré con vosotros, dice Dios por boca de Jeremías. No como la que sellé con vuestros padres. En esta nueva alianza voy a escribir mi ley en sus corazones. Y esa nueva alianza, la alianza en la que la ley queda escrita en el corazón y no solamente en papeles o en rocas afuera de nosotros, esa nueva alianza se realiza por el poder del Espíritu, y el poder del Espíritu viene en virtud de los méritos infinitos de la Pascua de Jesús. Esta es la nueva alianza, y la nueva alianza ha quedado sellada. ¿Saben qué más se puede decir con tetelestai? Tetelestai también es una palabra de victoria. Está realizado. ¿Realizado qué? Realizada la victoria sobre el pecado. Tetelestai también significa se acabó, se termina. ¿Se acabó qué? Se acaba el imperio de Satanás. Se termina el engaño del enemigo. Se termina la oscuridad. Aquí muere, aquí acaba el dominio de las tinieblas. Jesucristo, en el acto mismo de dormirse en la noche de la muerte, declara el final del imperio de la muerte. Está cantando su propia victoria. ¿Cuánto nos enseña Jesucristo? Pero si tuviera que quedarme con una sola enseñanza, indudablemente me atrae, me cautiva el corazón aquello de la misión cumplida. Y de ahí sale también el propósito. Mi vida, lo mismo que tu vida, es una obra de arte. Y una obra de arte solo es bella cuando está completa. Solo es bella cuando está bien hecha. Solo es bella cuando del principio al fin tiene armonía. Dale armonía a tu vida. Dale belleza a tu vida. Completa tu obra de arte. No te quedes a medio hacer. Un niño a medio hacer se llama un aborto. Un hombre a medio hacer es un fracaso. No seas un aborto de ti mismo. Completa tu obra. Pero ya que puedo hacer con mi pasado, que en mi pasado hay no sé cuántas faltas y pecados. Pues mira, este artista divino que es Jesucristo sabe con el rojo de su sangre teñir de blanco de gloria tu pasado. Cubre entonces en la sangre de Jesús tu pasado, unge en la providencia de Jesús tu futuro y vive en la obediencia de Jesús tu presente. Así nos lo conceda Dios por intercesión de María, que estuvo allí como testigo primero de la celebración del momento en que nacía el pueblo de la nueva alianza. Amén. Amén. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Hermanos,
También esta palabra está tomada de un salmo. En esta ocasión se trata del Salmo 31. Cristo murió orando. Ese pensamiento una vez más nos consuela y nos enseña. Y dice: a tus manos encomiendo mi espíritu. Esto nos hace recordar el momento de las tentaciones de Jesús en el desierto. Con una voz ronca y altanera, el demonio le propone a Jesucristo, mostrándole todos los reinos del mundo. Todo esto te daré porque todo es mío, si tú, postrándote, me adoras. Con semejante insolencia, Satanás pretende que Cristo entregue su corazón, pretende que el Mesías entregue su espíritu, que el Mesías entregue su alma. Y esto es algo interesante y profundo, porque si lo miramos bien, cada tentación es una petición, es una manera de reclamar nuestro corazón o nuestro espíritu. Predicaba luego Jesús por los campos y por las ciudades. Y en más de una ocasión, la gente quería aclamarlo como rey. Vientos de vanidad pretendían escurrirse hasta el fondo del alma de Jesús, como para conducirlo a la vanagloria, a la soberbia o a las aspiraciones fatuas de un poder que no podía durar mucho. También esas invitaciones del mundo estaban pidiéndole el alma, pidiéndole el corazón a Cristo, porque esta es la enseñanza que quiero destacar: toda tentación es una manera de pedirnos el corazón. Todo lo que nos tienta, lo que nos está diciendo en el fondo es: dame tu corazón. Todo lo que pretende tener poder en nosotros es una invitación a que entreguemos nuestra alma, a que entreguemos nuestro afecto, a que demos nuestro corazón. Jesucristo, el que conoció la tentación pero no conoció el pecado, es la imagen perfecta y bella de aquel que, aunque recibió muchas invitaciones para entregar el corazón y para dar el corazón, sabía a quién pertenecía ese corazón y sabía a quién pertenecía ese espíritu, y a nadie dio ese espíritu, a nadie entregó ese corazón, sino fue al Padre, como lo expresa esta oración. ¿Saben qué se siente al oír esta frase? Se siente el palpitar de Cristo, pobre, virgen y obediente. Este es un corazón virginal que ha permanecido fiel a la misión para la que fue enviado. Este es un corazón puro, este es un corazón santo, casto, limpio, que se ha reservado para Dios. Y solo a Dios le dice: para ti es mi corazón, para ti es mi espíritu. Y es muy interesante el misterio de esa castidad fecunda, de esa virginidad bellísima de Jesucristo, porque muestra cómo, reservándose para Dios, entra con plenitud de sus fuerzas en el designio de Dios para salvación de todos nosotros. Aparentemente, el que no entrega el corazón a nadie, aparentemente el que no entrega su espíritu a nadie, es un egoísta. Y así podría ser. Pero si está reservando ese corazón para Dios y para sus designios, ese aparente egoísmo, ese aparente reservarse, en realidad es un modo sublime, celestial, de darse. A tus manos encomiendo mi espíritu, para ti, papá, para ti es lo que yo soy, para ti es lo que yo tengo, para ti es lo que yo amo. Qué enseñanza tan bella para nosotros esta. La tentación reclama mi corazón pertenece a Dios. Nada trae tanta paz en la tentación como esa frase: ya este corazón no es mío. Así se defendió Inés, mártir.
12 o 13 años tendría. Cuando le proponían matrimonio, según la usanza de la época, que era matrimonio casi con niñas, cuando le proponían matrimonio, ella respondía, es que ya llegó primero Jesús. Eso es lo que tenemos que responder en el momento de la tentación. Ya llegó primero Jesús, ya es de Jesús, ya no me pertenece, ya es de Él. La tentación quiere robarme el corazón. Trátese de afectos, de dinero, de poder o de lo que sea. La tentación es un robo. La tentación quiere robarme mi corazón, quiere beberse mi espíritu, pero mi espíritu como el de Jesús y mi corazón como el de Jesús es para Papá Dios. Por otra parte, Jesús está orando con el Salmo 31. ¿Y cuál es la frase que sigue? Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Los crucificados, debido a la posición incómoda en que se encontraban, morían asfixiados. A tus manos encomiendo mi espíritu fue lo último que se le alcanzó a oír a Cristo, pero probablemente no fue lo último que Él oró, porque estaba orando. Si Él tomó el Salmo 31 para despedirse de esta tierra y para empujar con su cuerpo desangrado las puertas del cielo, si esto fue lo último que oró Jesucristo, si este Salmo 31 fue lo último que Él oró, entonces seguramente la frase que sigue estuvo ahí, ya no pronunciada por sus labios agrietados, ni por su voz exhausta, pero estuvo ahí en su corazón. Tú, el Dios leal, me librarás. Jesús murió entregándose a Papá Dios, pero murió también suplicando la resurrección. Y Dios escuchó esa súplica. Tú me vas a liberar, tú me vas a librar, tú me librarás, tú me librarás, tú me librarás, dijo Jesús, y se quedó dormido en la cruz. Y es bello pensar que así murió Cristo. Tú me librarás, tú me librarás. Y Dios oyó esa súplica. Dios oyó esa oración de su niño, de su unigénito. Y por eso no podía retener la muerte al dueño de la vida. No podía retener la muerte al niño que murió diciendo, tú me librarás. Esa oración de Jesucristo, atravesando los cielos y hecha eficaz por el poder del Padre, destruyó los cerrojos de la muerte, hizo posible la maravilla de la resurrección que vamos a celebrar prontamente. Terminemos entonces este santo ejercicio con una convicción. La tentación quiere robarme lo que ya le pertenece a Dios. Con un propósito entonces, con un propósito muy claro en nosotros. Reconocer de quién somos y vivir así. Pero terminemos este ejercicio sobre todo agradeciendo al Señor su misericordia y uniéndonos a la fuerza de su súplica, porque como dice San Pablo en la carta a los Efesios, Él que bajó solo, ya no subió solo. Ahora lleva, como dice el mismo Pablo en la carta a los Colosenses, lleva la cautividad cautiva. Ahora nos lleva a todos nosotros, ahora todos nosotros en el ascenso maravilloso de Cristo en su resurrección, somos la eficacia, somos la prueba, somos la demostración de que el Padre oyó la oración de su Hijo. Tú y yo, y cada bautizado, tú y yo y cada creyente, somos la prueba de la oración de Jesucristo. Somos el fruto de su amor y de su súplica.